en Callosa, la última vez que se le hizo en tiempo del cáñamo un censo, había 156. No son todas de las mismas dimensiones. Tienen dimensiones distintas según esos rebajes que veis, que equivalían cada uno, dijéramos, a una de estas garbas, a una nevadera. Toda la Vega Baja, en general, la Vega Baja que depende del río, tiene o le quedan algunas todavía de estas balsas. La balsa, como os he comentado antes, es una pieza rectangular que se empleaba, tiene solo 1,30, es decir, que nos podemos caer y no nos ahogamos. 1,50 aproximadamente puede tener de profundidad. 1,30. 1,30 tiene, entre 1,30 y 1,50 suele tener. 1,30 días, ¿no? 1,20, 1,30. Con la pendiente del agua. Bueno, sí, por la caída que entra agua por el... Bueno, la balsa que está aquí fotografiada, como veis, tiene que estar planteada en un bancal donde reciba de frente por aquel rebaje que veis allí el agua de una arroba, agua viva, que pueda entrar por ahí. Aquel rebaje suele tener, digamos, un hoyo todavía, donde el agua que entra mansa pueda, si lleva alguna suciedad, dejarla ahí depositada para que no entre aquí al cáñamo. Aquel rebaje que hay allí se llama el aclarador, que como veis es el que en Callosa hay tandas de agua cada 24 días, creo que es, y 12 más o menos de servicio, me explicaba Juan el otro día. 24 de tanda y 12 días aquí en esta parte. Y 12 de servicio, exactamente. Los de la huerta saben un poco cómo funciona eso. Bueno, pues le decía yo, digo, y había que esperar todo ese tiempo, y dice, bueno, es que como habían 12 días, ahí daba tiempo para llenar y demás. Esto que veis aquí, este rebaje, es un rebaje que le llaman también la cantimplora. Servía para que cuando el cáñamo se metía y empezaba a fermentar, se le hiciera una especie de lavada, de renovación de agua, al menos de esa espuma, y salía por aquí. O sea que tenía que tener las balsas una ubicación en el bancal relacionada con la arroba que recibía o que le daba agua y con lo que se llamaría las sarves, le decimos aquí en la huerta, que había detrás y que recibe las aguas muertas. Ese famoso sistema que insisto que Gregorio habla, que es un patrimonio, el tema de los acueductos que tenemos en la huerta. Bueno, la balsa tiene, aquellos le llaman también la cabeza de la balsa, que es la que recibe, y esto le llaman la cola. Estos rebajes que veis en las orillas se llaman los sacaores. Es donde el trabajador, el balsero, se podía meter para cuando estaban muy bajas las otras garbas que se metían, poder trabajar con... El sacador, los sacadores, sí. Bueno, normalmente aquí se ponían los haces, se ponían una hilera y luego en la capa siguiente se ponían cruzados. Había que llenar primero solo media balsa, bueno, terminaba solo media balsa, la base que iban metiendo, pues era suficiente. Como el cáñamo, sabéis que es leñoso, flota. Y había que Juan se desprendió de ellas, un lote de pedruscos que se ponían encima del cáñamo para que no saliera, a ver si tengo por aquí alguna foto, sí, aquí. Para que no flotara. Perdona, en cada nevada esto se llama una nevada, ¿ves? Cada nevada se veía un montón de piedras para estar encima de los cáñamos. Sí, para hundirlo. Me está comentando Filomeno que en torno a cada sacador o a cada nevada es el espacio que hay entre una y otra, que puede ser 2,30, 2,50, pues más o menos la medida de la garba. Cada nevada, cada espacio de esos, que le llaman neva a ellos, pues significa el espacio que tiene las garbas. Ya digo, se tenían unas piedras, como veis aquí, enormes, que a base de un proceso que ahora Rafael, que anda por aquí, puede que lo explique, acababan quedándose blancas. Porque el cáñamo, una vez que se mete en ese agua, lo que hoy llamaríamos agua podrida, fermentaba. Y con ese fermento que producía la bacteria, el bacilo amilobacter, ¿así? El bacilo amilobacter, pues se producía esa especie de putrefacción que conseguía que lo que era la fibra se desprendiera de la parte leñosa. Y en ese sentido, pues la balsa tiene muchas leyendas. A mí me cuentan los mayores que este tipo de agua, que nos metíamos con heridas, casi milagrosas, y se nos curaban. No sé qué tipo de
producto o cosa llevaba eso, que se le cerraban las heridas, se le secaban, etcétera, etcétera. Aquí veis... Jorge, perdona. Yo he tocado mucha balsa, la vez que el tiempo que tengo. Todas las bolsas, piedras se hundían, las más gordas se hundían. La mayoría a veces, ¿eh? Sí. Pero a veces no. Y pequeñas también. Y toda esta mierda que hay, pues, había que sacarla como fuera. Y nos metíamos los balseros dentro, la buscábamos para sacar la piedra y sacábamos por los sacadores, ¿sabes? Sí. Y Es que no te viene allá. estaba resfriado y que estaba resfriado. Claro, Ya. ya lo veo. Sí, bueno, el trabajo del balsero, me está diciendo él, ha sido balsero, que era muy duro y tenían que meterse en cualquier circunstancia dentro y trabajar siempre dentro del agua, porque cualquier problema de suciedad o cosa que hubiera en la balsa, su trabajo era ese y tenían que cumplirlo, y si no lo cumplían ya sabes que no te llamaban después. Rafael. Es que mira, Roque, mira, las piedras que se hundían, una vez que te metías dentro, piedras de 200 kilos, una vez que la movías, ella se fumaba para arriba, a lo menos un pedazo así, flotaba, ¿sabes? Y la sacabas por eso, y no podías sacarla. Me está diciendo que a veces se colaban las piedras y como no, ese, el cada objetivo vez que era sacabas, hacer que se apoyaran sobre la cada- carga sin hundirlas, cada embarque tenían que cada vez meterse y se sacarlas hundía. porque si no les perjudicaban. Rafa.